Que estamos con un invitado que nos interesa muchísimo para conversar sobre distintas cosas. Martín D'Alessandro es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales en la UBA, profesor en la UBA, también lo fue en San Andrés, también en Flaxo, en la Ditela. Bueno, algunas universidades dejó sin dar clase, Martín. Investigador del CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político y es el actual presidente de Poder Ciudadano. Martín, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Poder Ciudadano tan cercano a mi corazón, es decir, es parte de mi corazón. Bueno, algo tuviste que ver, me parece, ¿no? Aquito. Tanto con Poder Ciudadano, vos con Poder Ciudadano, como otro de los integrantes de nuestro equipo, que es Carlitos March. Ah, bueno, yo pensé que lo ibas a spoilear lo que tenemos de Carlos March para Martín. De ninguna manera voy a decir que tenemos una pregunta de Carlos March, porque sería spoilearlo, así que no lo voy a hacer. Pero de todas maneras es importante que no demos por sentado que la audiencia conoce el vínculo de Marta en Poder Ciudadano y qué es Poder Ciudadano en este momento. Me parecería interesante que Martín nos pincele a nivel internacional qué tipo de red integra Poder Ciudadano y qué significado tiene como organización pionera en nuestro país. Fundada, entre otras cosas, entre otras personas, por Marta, ¿no? Marta Ollanarte. Sí, cómo no. Todos los que formamos parte alguna vez de Poder Ciudadano nos sentimos muy orgullosos por las características que tiene esta organización, que como vos dijiste es pionera en la, como se dice ahora, sociedad civil o la trama de organizaciones de la sociedad civil de la Argentina. Y esto en gran parte es debido a Marta Ollanarte, por supuesto que es su fundadora. Marta dice que tiene a Poder Ciudadano en su corazón, y yo como actual presidente me animaría a decir también exactamente la viceversa, es decir, que Poder Ciudadano tiene a Marta Ollanarte en su corazón y en su cabeza, porque recordemos, ¿no?, lo que me decían. Poder Ciudadano es una ONG que instaló la idea de la transparencia y la lucha contra la corrupción a gran escala en la Argentina. Quiero decir que, por supuesto, preocupación por la honestidad de los funcionarios y por el correcto accionar de quienes detentan el poder existió desde siempre, pero Poder Ciudadano lo instaló en la agenda pública. Y a partir de esa digamos, impulso fundador, hace 35 años ya, ¿no es cierto, Marta? Exactamente. Poder Ciudadano sigue manteniendo ese horizonte, esa misión que es estar preocupada y movilizar conciencias y acciones para tratar de mejorar la gestión pública en la Argentina y sobre todo también para tratar de movilizar la participación de la ciudadanía, porque no hay Estado sin ciudadanía, no hay democracia sin ciudadanía. Por lo tanto, lo que cada uno de nosotros, de manera organizada, como tratamos de hacer desde una organización, valga la redundancia, que es Poder Ciudadano, pero también cada uno desde su casa y desde su computadora puede hacer cosas para ayudar a través de un granito de arena, de una opinión o de una acción muy pequeñita, contribuir a gran escala a que la democracia argentina sea mejor. En ese sentido, Martín, ¿cómo se canalizan acciones concretas en un contexto? Vos hablaste hace muy poquito de una democracia erosionada que se va lastimando de a poquito, se va desgastando. Planteás que los que más la erosionan son precisamente los gobernantes elegidos democráticamente.
¿Cómo se hace para canalizar esa participación que falta, ¿no? En un momento en que volvemos a hablar de, qué sé yo, desde Fuerza del Cielo, antes era lo nacional y popular identificado en una persona y toda esta cosa de protagonismo mesiánico, que en definitiva es lo contrario de lo que estás planteando que buscan organizaciones como Poder Ciudadano. ¿Cómo se logra eso? Perdón, yo agrego un comentario, el título de un artículo de Terráneo de este fin de semana, que justamente es Democracias fingidas, ¿no? Está buenísimo. En la onda que vos expresás, Ale. Bueno, empiezo por la parte más difícil de la pregunta, que es esta idea de la democracia erosionada, para después pasar a esta idea de la democracia fingida que escribió Terráneo en un diario. La idea básica es que la democracia es importante y la tenemos que cuidar porque todas las otras formas de gobierno que se han inventado en la historia de la humanidad han sido siempre mucho peores. Uh-huh. Entonces, no sabemos lo que deparará el futuro, pero hasta el día de hoy lo que se conoce, la democracia es la única que respeta la libertad de las personas y la única en la que las personas, los ciudadanos, pueden tener alguna incidencia, reconozco, no mucha, pero al menos alguna, sobre el destino común de lo que hace un país. Nosotros estábamos acostumbrados a que cuando la democracia entraba en crisis, la democracia se quebraba. Hay un golpe de Estado, salen los tanques a la calle y de un día para el otro la democracia no existe más y todos sabemos que la democracia no existe más. Eso no ocurre más, o casi no ocurre más, en el mundo, en América Latina. Son pocas las excepciones de quiebres tradicionales de la democracia. Lo habitual en los últimos 20 años, 20 y tantos años, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, es que la democracia no se quiebra, pero se va desgastando, se va erosionando. No se la rompe con tanques a la calle y comunicado número 1 de una junta militar una mañana que nos despertamos, sino que de a poquito, sin darnos cuenta, los gobernantes, que generalmente son gobernantes en la experiencia empírica, ¿no es cierto? Son gobernantes que han sido electos por el voto popular y en elecciones libres y limpias y competitivas y fair play electoral. Sin embargo, van tomando algunas decisiones muy de a poquito que van desgastando a la democracia y por eso no nos damos cuenta del proceso. Hay un autor muy famoso en la ciencia política de la Argentina, muy conocido, Guillermo O'Donnell, que hablaba de la muerte lenta de la democracia. Uh-huh. Entonces, bueno, los gobernantes un día desoyen un fallo judicial, otro día desfinancian una agencia de control, otro día desacreditan a la justicia, otro día hablan mal del Congreso, y así, sin darnos cuenta, otro día persiguen a un periodista, otro día se degrada el debate público, y así, de a poquito, incluso con acciones que a veces tienen apoyo popular, porque a veces los jueces no son bien vistos, los legisladores no son bien vistos, los partidos políticos no son bien vistos, los periodistas se pelean entre ellos. Entonces, muchas veces los gobernantes van por este camino desgastando la democracia, hasta que un día nos damos cuenta que es demasiado tarde porque hicieron trampa en las elecciones, o encarcelaron un candidato opositor, o prohibieron o mandaron al exilio a un periodista. Y ese día, si no hicimos nada, ya es tarde. Justamente en relación con esto, ayer, sabiendo que íbamos a tenerte acá, empecé a repasar algunos libros y encontré uno que fue muy interesante y que lo he vuelto a mirar varias veces, además de los libros de Guillermo O'Donnell, con quien tuve el gusto de trabajar y hacer juntos realidad algunos programas en municipios. Pero este libro, a lo mejor vos lo conocés, es de dos norteamericanos, es del año 2012, se llama
Gobernanza inteligente para el siglo XXI. Los autores son Buergen y Gardels, nada que ver con Carlos Gardel, ¿no? Pero se llama Charlie. Y ellos lo que dicen, y que en ese momento me pareció fantástico, y ayer releía toda esta parte y digo, sigue teniendo actualidad, la necesidad de armar un nuevo software cívico. Qué buena idea, ¿no? Justamente por esto que vos decías, ¿no? Que llegamos y de repente no sabemos y ya tenemos el destrozo encima. Bueno, ¿cómo preparamos a la ciudadanía y les ayudamos a armar un nuevo software cívico para que esto no los encuentre desprevenidos y para que lo que ocurre en las redes, que sabemos que marcan casi totalmente nuestra cotidianeidad, no ayuden a que allí se encaramen improvisados, ¿no? Estos autores dicen, si no nos metemos a trabajar en eso, empoderamos aficionados, y eso es complicado. ¿Qué opinión te merece esto? El contexto no ayuda. Pero eso hace que quienes estamos o nos sentimos involucrados con la causa de defender la democracia, de promover una mejor ciudadanía, de incentivar una mejor educación cívica, ¿no es cierto? No necesariamente el título secundario en la universidad, sino la educación cívica, como decían los liberales del siglo XIX, es alguien que entiende de qué se está hablando en el debate público. No hace falta ser ni un intelectual ni un gran sabio, es solamente tener un interés mínimo y reconocer que se puede hacer algo para que las cosas sean mejor y para que mi propia individualidad sea mejor. No es necesario ser tampoco un filántropo. El contexto nos hace a todos nosotros los militantes cívicos, podríamos decir, siguiendo tu huella, Marta, es que nosotros venimos de un periodo muy largo de lo que los intelectuales han denominado la desafección cívica o la desafección ciudadana. Esto duró 20, 30 años. En la experiencia argentina quizás fue un poquito más fuerte durante los años 90, ¿no es cierto? Y el primer lustro del siglo XXI, que es, bueno, a mí no me interesa mucho la cosa pública porque privilegio en gastar mis energías en el ámbito de lo privado, con mi familia o yendo al cine. Es decir, lo público aparece degradado frente a una sobrevaloración, podríamos decir así, del ámbito de lo privado. La acumulación de dinero, la familia y lo público no nos importa porque en principio y para empezar los políticos son todos corruptos. Los políticos dicen todos lo mismo, son todos iguales, en parte porque se creía en ese momento, ¿no? Son todos ladrones iguales, pero y si no son ladrones dicen todo lo mismo. De manera que tampoco hay mucha diferencia entre ellos, más vale me quedo en mi casa, pongo una película en la videocasetera, podríamos decir, o en el DVD en los años 90, ¿no? Todavía no existían las plataformas. Ahora están las series. Ahora están las series y disfruto de una vida en algún punto hedonista, desligada de lo que le ocurre al de al lado. Estoy simplificando y generalizando. Sí, sí. Pero después, en los años siguientes, apareció en el caso de América Latina una fuerte impronta, de alguna forma podríamos poner reparos, pero repolitizadora, ¿no? Todos los gobiernos que se conocieron como el giro a la izquierda, en muchos países de América Latina también se conoció como la marea rosa, que implicó una politización muy fuerte, sobre todo de muchos sectores jóvenes y no tan jóvenes, pero que tampoco
digamos, ejercían un rol de ciudadanos en el sentido de un ciudadano que es crítico, que es vigilante del poder, que trata de que los gobernantes no abusen de los poderes que la sociedad les da para que administren eficientemente. Y en cambio se adoptó en términos generales, nuevamente generalizo algo injustamente, en la defensa acérrima de una nueva identidad, ¿no? Entonces, para los que son como yo, para los que reconozco que piensan como yo, perdono todo y todo está bien, y para los que no piensan como yo, todo está mal, sea un político o sea mi suegra o mi primo cuando nos encontramos en el cumpleaños. Qué actual que suena, ¿no? Sí. Actual con otro signo, pero idéntico, digamos. Y arruinamos el cumpleaños o la cena de Navidad, ¿no es cierto? Yo creo que todavía hay veces hay un poco ciclos que bajan un poco esa tensión, tanto en el debate público de los políticos como también a nivel capilar, ¿no es cierto?, en las familias. Pero ahora parecería que estamos de vuelta entrando en un escenario de nuevas identificaciones, ¿no? Entonces, esta idea de la identidad, para los míos todo y para los distintos nada, debilita. En primer lugar, debilita la capacidad de los ciudadanos de tener lo que enseñó Marta en la Argentina en gran medida, que es estar alerta frente al poder, no importa si es de... Conciencia, nosotros decíamos en aquel momento conciencia cívica alerta. Tal cual. Ahora, yo te digo, a ver, Martín, coincido absolutamente con todo lo que vos decís y creo que acá coincidimos. Es una situación de crisis, es una situación disruptiva. Ahora, yo le agregaría, justamente por esto, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para, en este mundo volátil, ambiguo, complejo, todo lo que sabemos que significa esta era exponencial, elaborar este nuevo software cívico. Comparto totalmente. Si querés, le agregamos justo acá la pregunta de Charlie que va exactamente a ese tema. Que nos debe estar escuchando. Y seguro nos está escuchando. La pregunta de Carlitos March, por favor. Poder Ciudadano es una organización de alguna manera pionera o que estuvo en la vanguardia de la promoción de la democracia participativa. Me gustaría preguntarte, ¿dónde están viendo ustedes los desafíos de mediano y largo plazo para consolidar la democracia participativa en Argentina, en la región latinoamericana y a nivel global? Un abrazo. Fácil. Sí. Bueno, simple como para empezar. Agreguemos que Carlos March habla con la autoridad de haber sido uno de los primeros voluntarios, haber sido uno de los primeros que escribió en el periódico de Poder Ciudadano y haber sido después un, creo que, muy conocido director ejecutivo de la Fundación. Tal cual. Sí. Y promotor de procesos democracia a nivel federal, ¿no? Que es otra de las cuestiones que sucede, que se concentra toda la gestión del conocimiento y de la sabiduría colectiva en Buenos Aires, y lo que se hizo desde Poder Ciudadano, y uno de los que los impulsó junto con Avina fue Charlie, organización en la que está trabajando en este momento, es esta mirada, perspectiva federal y regional. Esos son dos logros importantísimos de Poder Ciudadano también. Sí, por supuesto. Carlos March es una leyenda dentro de la organización. Contestale la pregunta. Agradezco mucho la pregunta. Hay varias cosas. Me mantengo todavía un poquito más en un plano más general. Sin democracia no hay posibilidad de una ciudadanía activa, no hay posibilidad de ninguna autorreflexión sobre lo que la ciudadanía puede ser, ni hay ninguna posibilidad de acción sobre lo que se puede hacer. De hecho, los gobiernos que se conocen como de la derecha alternativa o que han empujado un poco los límites
de lo que conocemos como democracia representativa, una de las primeras cosas que hacen es no solamente atacar a los periodistas, sino en segundo lugar atacar a las ONGs y empezar a tratar de dificultar la acción de las ONGs. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces a muchos gobernantes no les gusta que haya un ojo vigilante, organizaciones que se preocupan por velar por situaciones que hacen a la democracia. Entonces, lo que hay que estar es, por supuesto, en un nuevo contexto, ser innovadores, ser imaginativos, pero hay un núcleo duro de cuestiones que pegan muy en la línea de flotación de lo que significa el régimen y de lo que significan los derechos básicos de la ciudadanía en una democracia, sobre los que a lo mejor son ya conocidos, pero sobre los que nunca hay que dejar de machacar. Por ejemplo, Poder Ciudadano promovió hace unos 2 meses aproximadamente, el presidente reglamenta por decreto una ley de acceso a la información pública. Con esa acción, el gobierno reduce las posibilidades de la ciudadanía de poder conocer y, por lo tanto, controlar y fiscalizar y auditar, podríamos decir, cómo gastan el dinero y cuáles son las acciones que los gobernantes hacen en nuestro nombre. Entonces, esto es una cosa muy preocupante, porque, por ejemplo, Poder Ciudadano ha sido pioneros mediante estos mecanismos de pedidos de acceso a la información, en pedir acceso a la información de quienes entraban, por ejemplo, a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos. Esto que ahora hacen todos los periodistas, bueno, fue una iniciativa, en primer lugar, de Poder Ciudadano. Sí, descubrimos que había jueces que iban a jugar al pádel con el presidente, o que había empresarios que iban o proveedores del Estado que iban a almorzar con otros presidentes. Claro, esto gracias en su momento al decreto 1172, que también incluye las audiencias de gestión de intereses, es decir, quién entra a la Casa Rosada, quién entra a la casa, con quién se reúne y para qué, ¿no? Ese es uno de los complementos del acceso a la información. Y en esa línea, Martín, ¿qué es lo que Poder Ciudadano está haciendo o ha hecho para justamente enfrentar esa norma? Nos manifestamos públicamente de una manera no muy enérgica y movilizamos alrededor de 70 otras organizaciones no gubernamentales amigas que también se pronunciaron de manera casi inmediata. Creo que tardamos un par de días en generar esta movilización de la sociedad civil, que dio lugar también después a una cantidad importante de notas periodísticas alertando sobre este problema. O por ejemplo, doy otro ejemplo de lo que consideramos un poco el núcleo de las acciones hard, por decirlo de alguna forma, de Poder Ciudadano. Nosotros intervenimos también judicialmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chocolate Rigó, que había una cantidad de empleados que aparentemente eran fantasmas, y recordemos, Chocolate Rigó iba a los cajeros de La Plata con 30, 40 tarjetas de débito y retiraba los sueldos de todos. Bueno, hay una causa práctica judicial que no descubrió Chocolate Rigó, ¿no? Sino que venía de años y de distintos espacios, sobre todo en cuerpos legislativos. Sin ninguna duda. Y por ese motivo, junto con otra organización amiga, impulsamos una investigación acerca de la transparencia o el ocultamiento de información, no solamente en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sino en todas las legislaturas de las 24 provincias del país. Y encontramos, como se imaginarán, cosas espantosas. Muchos chocolates. Nosotros no encontramos chocolates, porque no somos el Poder Judicial ni íbamos a buscar chocolates, pero queríamos tener una idea de, bueno, esto que sale a la luz, a la superficie, con el caso Chocolate, ¿es algo aislado o es algo común? Y encontramos que es algo, por supuesto, muy común. Por ejemplo,
Ahora, y en esa, perdóname, porque como el tiempo se nos va volando en la radio, nos queda poquito tiempo. En el mismo sentido, Poder Ciudadano se pronunció muy fuerte y junto con un conjunto amplísimo de organizaciones de la sociedad civil, yo creo que inédito en la historia de la Argentina, que haya habido casi unanimidad respecto de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, ¿no? No vamos a entrar, hemos tratado decenas de veces el tema en el programa. Pero ahora se habla de designarlo por decreto. Es decir, ya está en todos los diarios y ya es Vox Populi que fuentes oficiales están diciendo que no bien quede el lugar en la Corte, lo van a designar. Además, a él, no a García Mansilla, a él específicamente. ¿Qué pensás que se puede hacer desde la sociedad civil al respecto también? Bueno, por supuesto que hay que reaccionar porque hay un procedimiento que cumplir. También hay que estar atentos a los vericuetos que usa el poder, ¿no es cierto? Recordemos, la sociedad civil y Poder Ciudadano también reaccionó muy fuerte cuando pasó algo similar, apenas había asumido el presidente Macri, por lo tanto, después algunos de esos jueces que había nombrado Macri dijeron o que no iban a jurar o que estaban en contra, y los que estaban en la Corte habían puesto en duda si le iban a tomar el juramento a nombrados en comisión. Es decir, ahí hubo en aquel momento una reacción no solamente de la sociedad civil, sino también muy fuerte de constitucionalistas y de los propios actores. Este caso tiene algunas particularidades. Nosotros vemos con la misma preocupación que vos estás señalando, Alejandro, pero bueno, si efectivamente Maqueda deja el tribunal, como ya anunció, sí. Y ya ahí hay un problema, es que entonces puede quedar paralizado el tribunal. Con 3 miembros no quedaría paralizado, es un debate técnico para dar, pero con 3 miembros no quedaría. De hecho ha funcionado con 3 miembros. Bueno, el tema es que hay que ver cómo votan esos 3 miembros, porque, ¿no es cierto?, para que la Corte apruebe cosas tiene que tener una mayoría de 3. Sí, pero para eso están los conjueces también, ¿no? Es decir, hay salida legal. Sí, ¿Qué tema para otro programa? Ese tema para otro programa. Entonces, sí, pero a mí me parece importante que si empezamos el programa con la idea de la erosión democrática, lo podamos cerrar con cuáles son algunas de las herramientas de la ciudadanía para fortalecer la democracia, que tiene cambio democrático, que impulsa y que eventualmente la audiencia puede sumarse. Como vos dijiste al principio, Martín, son pequeñas acciones, quizás meterse y poner y firmar, ¿no? O sea, que uno puede hacer desde su casa y con la computadora o con el celular. Y te aclaro una cosa, es típico de este programa, estábamos en el límite horario, Mercedes tiene que extenderlo un minuto más, así que y nos vamos. Bueno, entonces, para cerrar, lo que vos mencionabas, Alejandro, el procedimiento de nombrar jueces en comisión, eso está mal, eso va en contra del procedimiento constitucional. Poder Ciudadano, si eso ocurre, va a expresarse contundentemente en contra, como ya lo hizo impugnando en los lugares que teníamos posibilidad de hacerlo, en contra de la candidatura de el juez Lijo en particular. Frente a las otras cuestiones, nosotros hacemos una convocatoria muy amplia a que la gente primero sienta la necesidad de hacer algo si ve que por más que la situación económica esté un poquito mejor, no permitir que haya abusos de poder. Si hay abusos de poder, hay lugares de donde se puede decir algo. Poder Ciudadano es uno de esos lugares. El año pasado recibimos una llamada por teléfono de una jueza que pedía una coima por una sucesión, y esa jueza terminó siendo destituida gracias a la acción que hicimos nosotros, tanto mediáticamente como en los propios tribunales de la provincia de La Rioja. Es decir, se pueden hacer cosas. Cuando uno está frente a lo que considera una injusticia, tanto en términos personales, o conoce, es testigo de un caso de corrupción, también había un caso de una sobrefacturación, nos llamamos por teléfono y terminó en un fallo favorable judicial. Acérquense a Poder Ciudadano, siempre sigue teniendo el mismo ímpetu y las mismas ganas de combatir contra la corrupción y el abuso de poder.
Bueno, y muchísimas gracias, Martín D'Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, politólogo. Después vamos a charlar, te vamos a invitar para hablar específicamente de política internacional, muchos temas. Pero nos vamos a una pausa musical que tratamos siempre de darle un contenido parecido, o digamos que tenga que ver con la entrevista. Y en este caso nos conmueve la querida María Elena Walsh con Como la cigarra. Ya volvemos.